Vamos a saludar a los que están en radio, la iglesia de la radio que no nos ve pero nos oye fielmente, mucho pueblo que recibe la palabra y mucho pueblo en redes, mucho pueblo en televisión también recibe la palabra. Bienaventurados nosotros que nos permiten ellos también ser parte de ellos. Gracias por la radio. Le damos el aplauso al Señor por la radio. Y los que están en telebendición y en las redes, es aquí delante. Ellos sí nos ven. Le podemos decir un Dios le bendiga, así rodando las cámaras ahí, todos le decimos Dios le bendiga. Literalmente son familia nuestra también. Eso es parte de la iglesia que está sin paredes. Amén. Las redes hacen un trabajo, YouTube hace un trabajo, Facebook hace un trabajo. Le quiero decir a los hermanos que usan Facebook de la iglesia que compartan siempre la palabra. Denle a compartir, porque usted no sabe a quién o a quiénes usted va a alcanzar, en qué lugar, en qué circunstancia. Compártala, dé por gracia. Por gracia usted recibe. Yo creo que en Facebook no cobran por compartir, ¿verdad que no? No cobran, no, todavía no cobran. Pero ¿sabe usted una cosa? Nosotros, me voy a adelantar, voy a cometer una imprudencia. Este año en redes, nuestra iglesia alcanzó 1,5 millones de personas. Y eso, dígale a alguien, y eso que yo no comparto. Sea sincero. Diga, y eso que yo no comparto. Si nosotros todos compartiéramos vía las redes, vía YouTube, la palabra, alcanzaríamos 3, 5 millones como si nada. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos de la iglesia que aún no le han dado ni me gusta a la página. Yo los otros días me puse a chequear. Digo, ¿pero cómo es posible que este hermano de la iglesia está como invitado? Hermano, denle me gusta de manera que usted reciba la notificación y también usted comparta el link. Comparte la bendición, los usuarios de Facebook. Amén, mis hermanos. Si el mundo la usa para destrucción, nosotros la usamos para bendición. Entonces las redes no son malas, malo es el uso que se le da. Amén, mis amados. La televisión, comparta. El YouTube, comparta. Lo amado, dando es como se recibe. Amén. Listos, entonces, vamos a la palabra de Dios. Hoy queremos concluir el resumen de las marcas de la madurez o de la palabra de la madurez. Hemos pasado el año entero hablando de este tema. Es tanto lo que se ha hablado que algunos hermanos están saturados. Pero yo quisiera decir, como dice la canción, satúrame, Señor, con tu espíritu. ¿Verdad que sí? Que el Señor me sature con su palabra. Que no escasee la palabra. Venga conmigo a la Biblia. Le quiero compartir hoy más o menos un resumen de la palabra del año en sentido general, pero va a ser imposible en una hora hacerlo, pero trataremos. Abra su Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Si usted tiene Biblia, vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Dice, como algunas cosas... Están leyendo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos serán dadas. O sea que el pastor está leyendo mal hoy. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y cuantas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, en otras palabras, vagos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta
es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Que Dios nos bendiga en su palabra. Esta palabra la vamos a usar y la vamos a estudiar para resumir un poco de lo que ha sido el año. Este es el mensaje número 38, hablando de la madurez, pero ya haciendo un resumen de lo que ha sido este año. Madurar, según el diccionario, según lo que hemos estudiado, diga conmigo, es un proceso. O sea, no se espere que usted llegue hoy domingo a la iglesia y que ya usted mañana sea maduro espiritualmente. Va a tomar un tiempo, es un proceso. Dice que es un proceso que comienza cuando una persona recibe a Cristo hasta el día en que se muere. Es igual que la educación. Educación es todo lo que usted aprende desde el primer día hasta que usted se muere. Usted siempre está aprendiendo. Entonces, madurar, usted siempre está madurando. Lo que pasa es que algunos no entendemos que cada proceso que vivimos, si no superamos el proceso, nos quedamos dando vuelta en el proceso, entonces no maduramos. Hay una expresión que dice: los pueblos que no aprenden de su historia están expuestos, están condenados a volverla a repetir. Si tú no aprendes de la lección en la cual Dios te permitió, si tú no sacas la instrucción, Dios te va a dejar en esa lección ahí hasta que la aprenda. Entonces, la madurez es cuando tú puedes rebasar el proceso y sacar una enseñanza. Por eso dice la Biblia que los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque de cada proceso tú sacas una enseñanza. Eso significa que tú estás madurando, estás creciendo. Espiritualmente siempre estamos madurando, estamos creciendo. Ahora, cuando superamos el proceso. Si me quedo dando vuelta, Israel duró 40 años en el desierto, dando vuelta en el desierto. ¿Por qué? Porque su corazón se endureció. Se endureció el corazón, no pudieron superar el proceso y murieron en el proceso. Pero déjame decirte una verdad bíblica. Ninguno de los ungidos que Dios les ha permitido entrar en proceso han muerto en el proceso. Dios llevó a Israel a la tierra prometida y lo llevó por la guianza de un hombre que él le prometió que iba a ser el líder, que fue Josué. Josué fue quien entró al pueblo. Josué entró a la tierra, pero en la tierra había gigantes. No se crean que llegué a la tierra prometida, ya. No, había que conquistarla, había que vencer los gigantes, pero Dios le prometió que iba a estar con él. Entró Josué en la tierra, tomó la tierra y venció. José, hijo de Jacob, aquel niño que fue mimado, aquel niño que era amado, Dios lo miró y lo escogió y lo puso en gracia, de tal manera que delante de sus hermanos José sobresalía. Por eso lo envidiaban también. Escucha esto: para que te envidien tú no tienes que hacer muchas cosas, solamente sobresalir. Si tú te sales de lo común, si tú sobresales, te van a envidiar. Olvídate. Si tú no eres un copy-paste de lo que todo el mundo hace, sino que tú eres tú en Dios. ¿Sabes qué? Cuando Dios te hizo a ti, rompió el molde. Tú eres único. Tú eres, vamos, dígale a alguien: yo soy único. Entonces, de tal manera, José fue envidiado por sus propios hermanos. Aún sus padres lo miraron raro en una ocasión, cuando José le dice: vi el sol, vi la luna, que se postraban delante de mí, hablando del padre y la madre. Wow, ¿quién es este? ¿Qué es lo que se cree este muchacho? Pero cuando llegó el día del proceso, vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, llevado a Egipto como si fuera un marrano, en la cola de un camello, mirando arena solamente, y llega a una casa y lo compra un oficial de la corte de Faraón y lo pone ahí como mayordomo, y de repente José brillando, José ya prosperando, una calumnia. Y ustedes saben a dónde llegó José de la casa, a la cárcel. Pero allá en la cárcel José seguía siendo sobresaliente. Y de la cárcel Dios lo sacó y lo llevó al palacio y lo hizo el segundo. Dios lo metió en el proceso. José tampoco murió en el proceso. Ningún ungido muere en el proceso. Los procesos son para Dios promoverte. O si alguien está en proceso aquí, debiera reírse, debiera celebrarlo, debiera decir: wow,
Yo estoy preparada por... No haga el meme o no haga el mote de que Dios me confundió con Rambo, porque las batallas mías son difíciles. Amados, Dios le tiene a cada obrero le tiene una tarea, y a cada guerrero le pone una guerra. Pero Dios nunca te dejará en la guerra. O sea, ningún ungido muere en el proceso. Daniel fue llevado a Babilonia siendo niño, y siendo niño guardó el consejo. Vamos, dígale a alguien: guarda el consejo. Siendo niño recordó la palabra de sus padres y llegó a Babilonia siendo un niño prácticamente. Se formó en Babilonia, en la corte del rey de Babilonia, pero nunca se doblegó ante los intereses de Babilonia. Usted puede caminar en el fuego y no quemarse. Usted puede nadar, usted puede cruzar por las aguas y no ahogarse. Usted puede caminar en un mundo que está perdido en tinieblas y usted ser luz en medio de las tinieblas. No se crea que para usted ser aceptado tiene que hacer lo que el mundo hace, que esa es la debilidad que habló Felipe, el pastor Felipe, el miércoles. La debilidad de muchos creyentes hoy en día es querer hacer lo que el mundo hace para que el mundo lo acepte. Amado, busca la aprobación de Dios, que Dios al final es el que va a dar la victoria, y al final Dios es el que va a promoverte. Daniel en Babilonia no procuró agradar a nadie. No se preocupó por agradar al rey ni nada. Simplemente se preocupó por agradar a Dios. Y Dios lo puso segundo en toda Babilonia. Pero nunca faltó la calumnia tampoco. Le llegó la calumnia también. Y cuando llegó la calumnia fue mortal. Todo aquel que doble rodilla ante otro Dios que no sea el rey Darío, que vaya al foso de los leones. A Daniel eso no le importó, porque él sabía quién era su Dios. Y sabía a quién tenía que adorar. Y definitivamente no acató el edicto. Adoró al rey que tenía que adorar, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Al foso de los leones. Fue al foso de los leones. Pero el Dios que le prometió, el Dios que le fue fiel, el Dios que lo honró a él también. No murió en el proceso. Dígale a alguien: tu proceso no es para morirte. Tu proceso es para promoverte. Ahora bien, va a depender si aprendiste la lección. Porque quizás algunos aquí que pasan de 30 o 40 años se acordarán de una canción de Julio Iglesias que decía: tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amores nunca aprenderé. Cuidado si alguien se amarga, fuera espíritu de amargue. Pero ¿por qué te digo esto? Porque si no aprendes la lección, te vas a quedar en el proceso. Diga conmigo: ayúdame, Señor. Entonces, la madurez no es simplemente que he pasado mucho trabajo, es que he superado muchas etapas. Aló, he superado muchas etapas. El apóstol Pedro hoy nos da una idea a nosotros de cómo se manifiesta ya un creyente cuando ha alcanzado madurez, siendo Pedro ejemplo de eso. Pedro era impetuoso, Pedro era sanguíneo, Pedro era colérico, Pedro era difícil. Ustedes han leído un poquito de Pedro. Pedro era fuerte de carácter, fuerte, muy fuerte. Sin embargo, ya cuando Pedro está en las cartas que Pedro escribe, se ve como un hombre ya que ha sido procesado. Amén. Un hombre que ha sido procesado. ¿Ha leído usted la Biblia cuando Dios envía a David, o cuando Dios permite que David vaya frente a Goliat? ¿La ha leído? ¿Ha leído la historia? Dice que David se iba a enfrentar a Goliat, y David, como tenía experiencia en manejo de una honda, que era como una goma, un tirapiedra, fue precisamente a un arroyo y buscó, dice la Biblia, 5 piedras lisas del arroyo para enfrentar a Goliat. ¿Quién pulió esas piedras? Es la pregunta. No, esas piedras las pulió el agua y otras piedras. El proceso en el tiempo pulió las piedras. Pero ¿sabes una cosa? Dios usó una piedra lisa para matar a Goliat. Dios va a usar cristianos maduros para matar gigantes. Tienes que madurar. Por eso es que tienes que madurar. Por eso es que tienes que madurar. Por eso es que Dios tiene que pulirte.
¿Entiendes por qué que Dios tiene que pulirte? Y puede ser que te pula con otra piedra. Puede ser que tu proceso de madurez lo esté Dios usando tu jefe para madurar, para procesarte. Usando el jefe tuyo para enseñarte a callar. Ay, porque si yo pudiera responderle, le dijera hasta del mal que va a morir. ¿Sí o no? O quizás usted usando el marido tuyo para enseñarte a tener paciencia, amor, misericordia, el fruto del Espíritu. O quizás está usando la esposa. O quizás está usando la suegra, que nunca falta en la sopa. Siempre sale la suegra. Siempre. ¿Para qué? Para enseñarte algo. Para enseñarte a tener misericordia. Entonces Dios está puliendo a alguien. Pedro, que era impetuoso, Pedro fue pulido también. Pulido y procesado. Por eso Pedro escribe con madurez aquí. Vamos a leer ahora. Vamos a dividir este texto en dos. En primera parte y segunda parte. Pero usted lo va a escuchar y lo va a estudiar conmigo. Dice el apóstol Pedro: como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido ¿qué? Dadas. Escucha, iglesia, escucha, varón, escucha. Te fueron dadas. En otras palabras, ya están en ti. Ya están en ti. Te fueron dadas. ¿Cuándo? El día que recibiste a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? Que así como los niños van en etapas de descubrimiento. Los niños se van descubriendo en su propio cuerpo. Y son etapas del crecimiento del niño, de su crecimiento mental, su crecimiento físico. El niño se va descubriendo. Así usted también se va descubriendo en Dios, por el Espíritu Santo. Usted se va a dar cuenta de que hay cosas que usted puede hacer que antes usted no podía hacer, pero las puede hacer porque el victorioso está en usted. Porque Dios está en usted. No porque sus fuerzas sean las que la producen, sino el Dios que está en usted las produce. Entonces dice Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, ¿cómo yo la descubro? Dice Pedro: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento, mediante el conocimiento, mediante la instrucción. Por eso la congregación. ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque en la instrucción está la revelación. Y puedo entender cosas que yo puede ser que solo no le entienda. Tiene que alguien explicármela. Amén. Entonces, ese conocimiento es más que una información, sino una relación con la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El conocimiento de la verdad no es información. Una cosa es conocer a Jesús por información. El Jesús histórico, que la historia lo divide en antes de Cristo y después de Cristo, eso lo dan en la historia. Eso lo dan en octavo grado, sexto grado, séptimo grado. Y te dan antes de Cristo, después de Cristo. Te están dando información. Pero el conocimiento por una revelación de Cristo, porque se quitó el velo, porque ya a mí no habla de un Cristo histórico, sino de un Cristo vivo. Del Cristo que vino a la cruz del Calvario y murió por mis pecados. Del Cristo que me reveló que mi destino era la muerte eterna, pero Él intervino para darme vida eterna. La revelación de un Cristo que me hizo ver quién era yo. ¿Quién era yo? Era muerto. La Biblia no dice que éramos malos, la Biblia dice que éramos muertos. ¿Quiere que se lo diga por la Biblia? Para que lo interprete. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa, vivió perdidamente. ¿Han leído la historia del hijo pródigo, verdad? ¿La han leído? ¿Cuántos la han leído? Dice que el pródigo vivió perdidamente. No dice qué hacía, pero dice que vivió perdidamente. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa, el padre lo recibe. El padre nos dijo: este mi hijo malo era, este mi hijo delincuente era, este mi hijo borrachón era, este mi hijo ladrón era, este mi hijo drogadicto era, este mi hijo homosexual era. No, el padre dijo: este mi hijo muerto era.
y ahora vive. ¿Sabe lo que tú y yo éramos? Muertos. El único que se le ocurre comprar muertos es Dios. Porque a la morgue, a los muertos se los regalan, pero Dios compra muertos para darle vida, para que sea notorio que Él es el dador de la vida, para que sea notorio que el único que puede levantar los muertos es Él. Él compró nuestras vidas. Y tú dirás, muertos, ¿qué significa muerto en este caso? Muerto significa separado de Dios, separado de Dios, distante de Dios. Nosotros vivíamos así hasta que el Señor nos alcanzó por su gracia y misericordia. Hay dos tipos de muertos en el contexto de la vida del hombre, y esto lo leí en esta semana y lo vi bíblicamente. Hay muertos en pecado y muertos al pecado. ¿Lo entendió? Los muertos en pecado todavía caminan haciendo cosas desagradables a Dios. Los muertos al pecado son los que hemos dicho: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, que como quiera en el contexto, muertos somos, pero muertos al pecado, no muertos en pecado. Pregúntale a su hermano: ¿estás tú muerto al pecado o muerto en pecado? Hay que ser muy sincero para decirle: bueno, yo estoy muerto en pecado, hermana. Estoy muerto en pecado. Pero si estás muerto en pecado, tienes la bendición de hoy oír la voz del Hijo de Dios llamándote y pasar de muerte a vida. Y de muerte a vida se pasa cuando Jesucristo entra en el corazón. Tú no pasas de muerte a vida porque cambiaste de iglesia. Tú no pasas de muerte a vida porque cambiaste de predicador. Tú pasas de muerte a vida cuando la revelación de Cristo resplandece en tu corazón, cuando nace Jesús en ti, cuando el Espíritu Santo viene y te da conocimiento de aquel que sufrió una contradicción extrema, porque siendo el santo se hizo pecador. ¡Qué contradicción! Siendo el perfecto, sin mancha, se manchó por ti y por mí, a cambio de que tú puedas creer solamente. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y serás salvo tú. Entonces, madurez, venimos otra vez al texto. Dice que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento que nos llamó por su gloria y excelencia. Por su gloria y excelencia. Por medio, dice el apóstol Pedro, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, Padre eterno. Y dice: para que por ellas llegases a seis, que participantes de la naturaleza divina. O sea, para que participemos de los propósitos eternos. Por la gracia, por las promesas, participamos de misterios. ¿Quiénes somos nosotros? Solamente vasos en las manos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Personas imperfectas en las manos de un Dios perfecto. ¿Quiénes somos nosotros? Hombres y mujeres que un día entendimos por la misericordia de Dios que no hay camino al cielo sino Jesucristo. No hay salvación para el hombre sino por medio de Jesucristo. No es la tradición, no es la religión, no es que yo soy hijo de pastor, no que yo soy primo del pastor, no que yo me casé con un ministro. No, es por la revelación de Cristo. Entonces entendimos eso, y después de entenderlo le dijimos al Señor: aquí estoy. ¿Cuántos de ustedes quisieran o alguna vez quisieran oír la voz de Dios? Mándeme la mano. O sea, como que Dios te hable. ¿Cuántos quisieran? Le voy a decir un secreto. ¿Usted quiere oír la voz de Dios? Hable con Dios y va a oír a Dios también hablándole. Porque hay dos maneras de oír la voz de Dios. En este caso, cuando usted viene a la iglesia, hay dos maneras. Usted oye la voz de Dios
a través de la palabra leída y también de la palabra expuesta. Usted oye a Dios, ¿sí o no? Pero cuando se habla de usted, de oír a Dios, usted tiene que hablar con Dios. Hágale preguntas a Dios. Una pregunta: Señor, ¿y para qué tú me salvaste? ¿Qué tú quieres hacer con mi vida? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Pregúntele a Dios cosas. Y si pregunta traen, tarde que temprano Dios te va a responder y te va a empezar a hablar. Quizás tú vas a ser de los que está expectando una voz de trueno: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de tus padres que te habla. Y Dios te va a hablar en el viento apacible y en el espíritu. Te va a hablar en tus pensamientos de manera tal que vas a entender que es Dios guiándote. ¿Por qué? Porque Dios te guiará a toda verdad. Cuando Dios permita, te voy a dar una enseñanza sobre cómo saber si un sentir es de Dios. Cómo saber si este sentir que yo tengo es de Dios. Porque hay muchos sentires que vienen a nuestras vidas. Yo siento algo, yo tengo una inquietud, pero no siempre las inquietudes son Dios. Puede ser mi carne y puede ser el otro señor que anda por ahí molestando la vida de los creyentes. El Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Entonces yo debo discernirlo. ¿Estamos acá, iglesia? Esto es parte del crecimiento de la madurez de un creyente. Te lo voy a enseñar en un instante. Te va a dar cuenta cómo yo sé que un creyente ha ido madurando, o cómo usted se da cuenta que usted ha ido madurando. Cuando entremos en la palabra, todavía no hemos entrado, tenemos tiempo, no se me preocupe. Dígale a alguien: relax. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Todo lo que en el mundo hay. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos son para muerte. Los placeres de la vida para muerte. El mundo en el contexto espiritual significa sistema de pecado. Todo lo que el mundo planea, todo lo que el mundo organiza, dice la Biblia que tiene trasfondo de corrupción. Aló. Déjeme decirle que tú puedes venir a una iglesia y seguir en el mundo. Aló. A veces una hermana de otra iglesia le dijo a una hermana de esta iglesia: el pastor de ustedes es muy claro, como muy duro. No, duro no, él es bien claro. Amados, Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Tenemos que salir del mundo y que el mundo salga de nosotros también. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Yo estoy en este mundo, pero yo no soy de este mundo. Yo no milito como el mundo milita. Yo no camino como el mundo camina. ¿Por qué? Porque yo entiendo que fui salvo para un propósito. Y mi propósito se ha de cumplir en esta tierra, pero según los designios del cielo, no según los designios del mundo. Aló. Dígale a alguien: voy a cumplir el propósito según los designios del cielo, no del mundo. Entonces por eso Pedro dice que huyamos del mundo, de la corrupción que hay en el mundo. Corra de la corrupción que hay en el mundo. En el mundo, Felipe habló de eso y me gustó mucho la palabra, porque hay muchos cristianos que se han contaminado. Amados, hay conversaciones que contaminan. Hay mensajes de radio que contaminan. Hay mensajes de televisión que contaminan. La pureza, la paz, la tranquilidad, la integridad, la verdad. Yo le hago una pregunta, y quizás esto sea torpe en un medio de una iglesia. ¿Qué busca un cristiano viendo novela?
Dígale a alguien, te están hablando. Amado, yo prefiero que me despierten para bien y no que me dejen dormido eternamente. El problema de nosotros como iglesia de este tiempo, de la iglesia del siglo XXI ya, es que solamente queremos oír lo que nos gusta. Dime lo que me gusta, pastor. Dime lo que yo me sienta bien. Y por eso el cristianismo de hoy no se parece al cristianismo de la iglesia primera. Los cristianos de hoy no saben provocar. Yo vi en la Biblia 2 momentos en que la iglesia provocó que la tierra temblara. Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 16. Dice que la tierra tembló a causa del lugar de la oración de los discípulos. Yo estoy orando a Dios para ver a Bonao temblar en el 2019. Y no necesito mucha gente, pero sí gente determinada. No son muchos, determinados sí. Ese aplauso fue como un aplauso de sí, no, sí, no, sí, no. Denle un aplauso al Señor. Diga conmigo, diligencia, disposición. Dice Pedro, ustedes deben poner, o sea, dice vosotros también. Ahora viene la parte nuestra. Lo primero que dice es disposición. Amado, quizás no es saber mucho, pero estar dispuesto. Quizás no es saberse todo, pero estar dispuesto. Estoy dispuesto. Y esa disposición a Dios le gusta, porque la disposición le facilita a Dios cumplir el propósito. La disposición le facilita a Dios avanzar contigo. Y esto es una palabra clave para el 2019. Estar dispuesto. No sé mucho, no lo sé todo, pero estoy dispuesto. El Señor me ayudará. Yo voy a dar el paso. Yo me voy a atrever. En el nombre de Jesús. Hay que disponerse. Esa fue la clave de Esther. Esther se corrió el chance. Ustedes saben que fue lo que es correrse el chance. Esther en buen dominicano se la jugó. ¿Por qué? Porque el rey tenía soberanía de mandar a buscar a la reina cuando él quisiera, pero la reina no podía ir de donde el rey cuando ella quisiera. El rey sí podía verla cuando él quisiera, pero la reina no podía ir cuando ella quisiera. Sin embargo, por causa de la crisis que había, Esther sabía que tenía que jugársela. Yo no sé si tú sabes que hay que jugársela. ¿Por qué? Porque las familias están en crisis, las ciudades están en crisis, las naciones están en crisis. Entonces alguien tiene que jugársela. Alguien tiene que prepararse. Alguien tiene que dejarse vestir por el Espíritu Santo. Alguien tiene que tomar la autoridad y decir, como dijo Esther, si perezco, que perezca en el nombre de Jesús. Yo no pierdo nada si me atrevo. Dios va a levantar. Oh, gloria a Dios. Y esto lo digo proféticamente. Cuando Dios llamó a Ezequiel, Ezequiel era solo en medio de un desierto, en medio de huesos secos. Tú y yo somos o fuimos huesos secos. Pero el Dios que le habló a Ezequiel y le dijo, háblale a los huesos, es el Dios que ahora está dentro de ti, para despertarte en ti, para despertar en ti. Dios está preparándose una generación como los días de Ezequiel, para ir a esta ciudad y para ir a esta nación y decir, huesos secos, así dice Jehová. Y se atrevan, o nos vamos a atrever. Por eso hay un discipulado, iglesia, que va a empezar el lunes 7 para toda la iglesia. Ojalá podamos venir todos, 4 semanas. ¿Para qué? Para enseñarte cómo ganar almas, cómo fluir, cómo compartir lo que tienes, cómo testificar de Cristo. Impartirte a los pastores por el Espíritu Santo la revelación y la gracia de entender que tú no eres un accidente, tú eres un propósito. Entonces, si tú no eres instruido en esa verdad, puede ser que tú te mueras o tu entorno se muere y tú no te des cuenta que tú fuiste puesto ahí para preservación y para salvación.
Como fue puesto José en Egipto. José fue llevado a Egipto. Él no lo entendía, pero era soberanía de Dios. Dios permitió que José llegara a Egipto y que se volviera el segundo hombre de poder y autoridad en Egipto. ¿Para qué? Para cuando llegara el día de la hambruna en Israel, él ser el hombre de bendición a su familia. Dios te salvó a ti, Dios te miró a ti, Dios te escogió a ti, Dios te ungió a ti, y Dios te va a preparar a ti para el día de revelar la gracia de Cristo a tu familia, a tu trabajo, a tu empresa, a tus compañeros. Tú eres el escogido. You are the chosen one. Tú eres el escogido, la escogida de Dios. No soy yo, eres tú. En tu trabajo eres tú, en tu escuela eres tú, en la universidad eres tú, en tu vecindario eres tú. Pero necesitas una capacitación y una impartición por el Espíritu Santo para cuando abras tu boca, la palabra esté en tu boca. Y cuando tú hablas la boca aquí en la tierra, algo se mueve en el cielo, porque está hablando un hombre de autoridad. Un hombre de autoridad. Lo que te dije de cómo medir a un cristiano si tiene sal o no tiene sal, eso es verdad. No es un cuento. No es un cuento, amado. O sea, no es simplemente que te lo dije por decirlo, es verdad. Yo cojo la presión de la gente espiritualmente hablando, no digo nada y me callo. Este hermano le falta sal. Tiene que ir y tomar sal. La sal da sabor. Y tú sabes cuando hay una oración desabrida, cuando hay una oración como que, bueno, la oración no es para mí, es para Dios. Sí, pero tú sabes cuando Dios agrada de la oración también. Cuando Dios empieza a agradarse de tu oración también, Él mismo empieza a decir: sigue clamando que estoy aquí, sigue clamando, sigue gritando, sigue. Y empieza a desatarse algo. Y no es una emoción, es la convicción, es la confirmación de su presencia, del agrado. El fuego de la aprobación desciende. Yo quiero orar con gente así. Yo quiero evangelizar con gente así. Dios va a levantar un ejército de gente así, que cuando abra la boca aquí en el cielo se mueva algo. El cielo gobierna, pero muchas veces el cielo está esperando que alguien en la tierra se mueva. Ustedes quizás no entiendan, pero lo voy a explicar. Miren, cuando Dios abrió el mar rojo, después que Moisés levantó el piecito. Dios lo pudo abrir antes, ¿sí o no? Dios pudo decirle al mar: ábrete. Pero Él necesitó que alguien se moviera en fe, que alguien fuera provocado a creerle. Moisés tuvo que jugársela. Y yo no sé si alguien aquí tendrá que jugársela, pero vas a tener que atreverte. En el nombre de Jesús, vamos, dígale a alguien: hay que ser diligente. Por eso, toda diligencia, dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, devoción. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, no esa cosa que me envanezca. Al dominio propio, paciencia, porque hay gente que no va a entender. A la paciencia, piedad, misericordia. A la misericordia, un afecto fraternal. Diga conmigo: hay que ser entendido para entender a los que no entienden. Se lo repito: hay que ser entendido para entender a los que no entienden. Hay gente que no entiende, y como no entiende, ¿qué tú vas a hacer con ellos? ¿Estrangularlos? ¿Matarlos? ¿Expulsarlos? No, tener paciencia y tener la fe. Tranquilo, Dios te lo va a revelar en su tiempo. Tú ahora no lo entiendes, pero llegará un día que tú vas a venir y decir: pastor, ahora entiendo lo que usted decía. Es verdad eso. Ahora yo entiendo que yo antes oraba la oración, como dice un pastor amigo mío, la oración del chorcholí. La oración del chorcholí, dice un pastor. Me río. ¿Y cuál es la oración del chorcholí? Una oración de: Señor, tú sabes, estamos aquí, tú sabes, Señor, tú mira, Señor. No es que usted le va a faltar el respeto a Dios, jamás.
Pero esa oración como de autocomiseración, esa oración como de una actitud como que no dice que yo estoy hablando como con un Dios grande y fuerte y victorioso y poderoso. ¿Aló? Entonces, esa verdad se va a revelar en el nombre de Jesús. Y hay que ser paciente hasta que un día le caiga el fuego al hermano y empieza a decir: Señor, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de las misericordias múltiples, el todopoderoso, el alto y sublime, el que habita la eternidad. Tú permaneces para siempre, el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo siempre. Jesús, el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Israel, tú eres el que permanece para siempre. Mi boca se abre para declarar tu gloria, Señor. Eres tú, eres tú, eres tú. Mi única razón eres tú. Se volvió loco. No, él se empezó a dar cuenta de que cuando vaya ese fluir en su vida, en el cielo algo se empieza a mover también. El cielo gobierna, pero el cielo muchas veces está esperando que alguien en la tierra se mueva. Muévete tú, vamos, dile a alguien: muévete tú. Que alguien en la tierra se mueva. Dice la palabra: añadid vuestra fe virtud, la virtud conocimiento, al conocimiento dominio prueba, paciencia, la paciencia, piedad, la piedad, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ¿qué? Ociosos. Búsquenle el diccionario a esa palabra para que usted vea lo que dice. ¿Cómo se traduce la palabra ocioso? Vago. O sea, si yo tengo, dice el apóstol Pedro, si yo tengo diligencia, si yo tengo virtud o fe, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, yo no voy a ser un vago. Me quito de aquí y pregunto: ¿habrá cristianos vagos? No, pastor, yo trabajo en una empresa de sol a sol. No estamos hablando de trabajos seculares. Estamos hablando de cristianos activos, diligentes en la viña del Señor. Gente que está involucrada en los negocios del Señor. Es más, te digo algo interesante en los misterios de Dios. La mayoría de las personas que Dios llamó en la Biblia para servirle eran gente muy ocupadas. No eran vagos. Eran gente que sabían lo que era el valor del tiempo, el valor de la administración del tiempo. Gente que sabía lo que era ser diligente. Por eso los llamó. Porque una gente que sabe valorar el tiempo en lo natural, si se les revela lo espiritual, lo valora también. ¿Está alguien aquí conmigo en esta mañana? Cuando Dios llamó a Eliseo, ¿dónde lo llamó? ¿Dónde estaba Eliseo? Cogiendo vacaciones. Estaba arando y tenía 12 yuntas de bueyes. En Israel el que tenía una yunta de buey era rico y Eliseo tenía 12. En otras palabras, Eliseo era, dígalo, millonario era. Era rico. Pero Dios lo llamó arando. Cuando llamó a Pedro, a los hijos, a Jacobo y a Juan, ¿dónde estaban? Pescando. Lo llamó trabajando, lo llamó en el arado. ¿Por qué? Porque si entiende el mundo natural y eres fiel en lo natural, si te revela lo espiritual, va a ser fiel en lo espiritual también. ¿Aló? Por eso el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Si tú eres fiel en las cosas naturales, será puesto en cosas espiritualmente fiel también, para ser fiel en cosas espirituales grandes, en el nombre de Jesús. Seguimos y estamos por aquí para entrar ya en la parte final. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice Pedro que es ciego, corto de vista, no ve más allá de sus narices. ¿Estamos acá, iglesia?
Usted me preguntará, pastor, entonces todos seremos pastores, todos seremos... Yo no estoy hablándote de ministerio, todos seremos siervos de Dios. Todos somos siervos de Dios. ¿Qué significa siervo? En el original griego es la palabra doulo, que significa esclavo, que significa alguien que ha sido comprado. Todos hemos sido comprados por el Señor. Pero comprados ¿para qué? Diga, para algo importante. Primero que todo, yo voy a representarle a Él donde quiera que esté. Soy su hijo, soy su vasija, soy su ministro, soy un instrumento. Él quiere que yo lleve su gloria, y su gloria es Cristo, a donde quiera que yo vaya. Yo no puedo entrar a un gimnasio y dejar a Cristo en mi carro. Yo no puedo entrar a una tienda y dejar a Cristo en mi casa. Yo no puedo entrar a una universidad y dejar a Cristo en mi casa. Yo no puedo decir, no, que aquí yo no soy cristiano. Soy cristiano donde quiera. Es indisoluble. No me puedo separar. No me puedo desdoblar. Una cosa es una cosa es en la iglesia y otra cosa es en la casa. No, cristianos en la casa, cristianos en la iglesia igualito. Cristianos en el monte, cristianos en el llano también. Cristianos montando bicicleta, cristianos caminando en la calle también. Cristianos donde quiera. En esa revelación de lo que soy, me dice a mí que mi madurez cristiana se está haciendo visible. ¿Por qué las iglesias sufren hoy día? Cristo no ha fallado, ni tampoco Dios. La iglesia sí ha fallado, porque la iglesia no ha asumido el compromiso hacia afuera. La palabra iglesia, la palabra ek significa llamado de, o de, y del verbo kaleo, llamado hacia afuera. Eclesia. La iglesia ha sido llamada a llevar un evangelio vivo al mundo. Hemos fallado. ¿Pero en qué hemos fallado? ¿En qué hemos dejado la iglesia en cuatro paredes? Oí el mensaje, me fui y se me olvidó que yo soy. Usted es un representante del evangelio donde quiera que usted va. Usted es un agente de Dios. Usted es un siervo de Dios. Y donde quiera que vaya, Dios está contigo. Y donde quiera que vaya, tú eres el representante del reino de Dios. Tú aportas a la justicia, la paz y el gozo de Dios también. Se debe revelar en ti, pero tienes tú que hacer tu parte. Iglesia, tenemos un compromiso con Dios muy serio. ¿Cuál? Hemos oído un mensaje de madurez el año entero, pero ¿crees tú que Dios nos ha hablado esto simplemente para que seamos maduros y ya? El compromiso de la fruta madura es que cuando la fruta madura es que se está lista para ser mordida. Tendremos la bendición de dar de comer a otros, pero también tendremos la disposición y la preparación para que nos tiren piedra. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en esos niveles, lamentablemente tendrás que exponerte, y yo no te lo voy a esconder. Te vas a exponer a que muchos no te entiendan y que muchos te critiquen. Te van a criticar, pero te van a criticar ¿por qué? Porque estás haciendo una obra diferente. Te van a criticar ¿por qué? Porque no entienden lo que está pasando con tu vida. En el momento de la crítica, no dejes que la crítica te frene. Por eso los discipulados, 3 puntos que un líder debe saber manejar. Primero, la duda. Segundo, la crítica. Tercero, los problemas que crecen. Si yo me llevara de las críticas de la gente, yo no estuviera en el evangelio, yo no fuera cristiano. Porque también, desde que tú vienes a Cristo, aún mucha gente que di que eran amigos tuyos, ahora te critican. Ahora di que tú eres cristiano, ahora te metiste a eso. Pero es porque no entienden. Entonces la crítica es parte del paquete. Es parte del paquete. Y si te atreves a vivir evangelio genuino, vas a seguir siendo criticado. Si tú te atreves a decir, espérese, vamos a una oración antes para despedirnos aquí. Eso no es común, eso es raro. ¿Cómo este hombre dedica una oración aquí en el aeropuerto, aquí en el carro, aquí en la calle, aquí en el parque, aquí en el banco, en la oficina? Y es de tipo, eso es en la iglesia que se ora. No, los cristianos oramos en todo lugar, en todo tiempo. Y más lo que entendemos,
Le termino con esto, no voy a predicar el mensaje ya completo, pero le voy a dar un testimonio de eso. Miren, yo viví 2 experiencias en el año 95 por ahí, en Miami, con una hermana. Esa fue la mujer que me enseñó a orar a mí. Dios la bendiga, la pastora Mayrene. En Miami en Florida hay unos desayunadores, son como unos delis, se llaman Denny's, que son buenos para desayunar. En Nueva York hay también, pero en Miami hay más. Y fuimos a desayunar después de un matutino, y ya era la hora nos habían servido el desayuno, y ella se paraba así, una mujer grande, de tamaño bien alta y de mucha autoridad. Dice: hermano, permítame orar y bendecir los alimentos de todos aquí. Y se paraba, y todo el mundo, nadie se resistía. Pero Señor, muchas gracias por la bendición de estar en este lugar, en esta mañana. Bendice los alimentos, gracias por cada vida aquí presente, por cada empleado, por cada persona. Señor, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Que sea de provecho a nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, buen provecho. Fue. Cuando íbamos a pagar la cuenta estaba paga. Y eso nos pasó 2 veces. Yo le estoy diciendo esto. Ahora, no vaya usted ahora a ir al típico a hacer eso allí. O para que le paguen la cuenta. O no se vaya usted a la estación de gasolina, allí en la avenida, y lléname todo lo que están llenando. Señor, bendice a todo lo que están llenando gasolina. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? La disposición de ella a dejar brotar lo que hay en ella, en medio de todo, Dios la honró 2 veces. Y eso a mí me marcó. Digo, pero ¿por qué nosotros somos tan rezagados? Tan rezagados. Dios, miren, yo voy a terminar pidiéndole perdón a la iglesia. Yo me siento que en muchas áreas yo me he rezagado. Y tengo que pedirle perdón a la iglesia. Pero le pido a Dios también que me dé la gracia para que ustedes entiendan que muchas veces como un tipo de prudencia, como que he querido ser prudente con la iglesia, no he querido como acelerarla. Pero mucha gente dice: pastor, antes nosotros éramos loquitos. Y es verdad, por loquito full, loco full de remate. Y Dios se movía, Dios se sigue moviendo. Pero a veces nosotros somos como rezagados, nos rezagamos y no nos atrevemos a dar un paso. Vemos la gente poniéndose loca enfrente de nosotros y no nos atrevemos a decirle: ven acá, vamos a orar, vamos a orar. Yo recuerdo que hace unos años, unos 18 años, salimos por la calle a orar por la gente en la calle, y tú veías a la gente en el suelo, en la calle, rodando. A orar por la gente en las calles, orando. Amado, tú mira a cada persona en esta casa, hoy, aquí en la iglesia. Todo lo que está aquí necesita oración. Yo soy el primero. Lo que pasa es que no todo el mundo se atreve a decirte: déjame orar por ti. El Espíritu Santo puso en mi corazón que ore por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu siervo. Nosotros nos rezagamos y vemos la comadre que se la está llevando el diablo, y vemos el cuñado que se está ahogando en afanes, y vemos aquel que se está desmoronando su matrimonio, y nadie le ofrece una palabra de oración. Nos hemos rezagado, pero Dios nos va a despertar otra vez a la disposición de atrevernos en el nombre de Jesús. Eso da testimonio de madurez. El maduro es el que va a tirar el manto de paz. El maduro es el que va a conciliar en el problema. El maduro es el que va a traer la revelación del consejo. El maduro, porque es el que tiene a Cristo. Amén, mis hermanos.